Vivi, bienvenida bien de mañana. ¿Cómo te trata el fin de año? Te hablo del queso, de la tintura y te hago chiste, todo en el mismo. ¿Viste qué lindo nuestro arbolito que te acompaña en ese plano? Sí. Estoy así brillosa con el arbolito. Hermosa el arbolito. Te vamos a hacer parte de la consigna del día de hoy. De paso se lo recordamos a la gente. Pensé que de parte de la decoración. Yo dije en un garrón. Parate al lado del árbol. Hay una consigna para hoy en la previa de la semifinal. Y es: si Argentina pasa a la final, Si Argentina pasa a la final, yo intento meter a mi hijo en el medio del festejo, que no lo logré pero intenta no, porque claro. intentar. No, bueno, tenés que esto es una promesa de algo que medio que es medio, decís, bueno, voy a dar clases, por ejemplo, yo mañana, si Argentina hoy gana, anulamos cualquier tipo de mufa, vengo a conducir con una gorra. Bien. Ella mañana viene de gorra. Yo traigo el desayuno. Vengo mañana. Yo traigo bizcocho. José Luis trae las facturas. Decís, corto el pasto de mi casa, que lo vengo pateando. Algo que decís que te va a doler hacerlo. ¿Vas a dar clases? Estoy dormida. Voy a dar clases. Llevas algo para todos. Iba a ser un chiste horrible. Llevas algo para todos en clase. Podría llevar turrones para todos. Bien. En la mesa de examen. Tengo mesa de examen después del partido de hoy. Llevamos turrones. Bueno, pero nos tenés que mandar fotos. Bueno. Todos los que fueron a rendir con los turrones en la mano. Con los turrones en la mano. Y decís, va para el canal porque hice una promesa. Sí. Listo. Etiquetamos a Sumaplay. Joyo. Totalmente. Y mañana lo pasamos acá. Muy bien, me gusta. Excelente. Vamos a Argentina. Porque iba a decir que apruebo todos, pero no me la voy a bancar a eso. No. Vamos a Argentina. es buena. ¿Cómo nos despertamos por ese lado? Los chicos y las chicas no están chonchas. Vamos a Argentina hoy. Una joda bárbara de la mesa. Sí. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Perú? Un montón de cosas. No, en realidad una sola que desencadenó un montón. El lunes, el presidente electo de Perú, que es Pedro Castillo, por tercera vez iba a ser sometido a una moción de vacancia. La moción de vacancia tiene que ver con una posibilidad de destitución que se plantea desde el Parlamento, desde el Congreso, digamos, pero que necesitaba 2/3 de los votos para que se lleve adelante. Ya para esto había pasado por 2 mociones de vacancia en las cuales el Congreso no había conseguido los votos para destituirlo. Llega a esta tercera y, viéndose acorralado, lo que hace es anunciar el cierre del Congreso y declarar el estado de sitio. En ese proceso es que las Fuerzas Armadas deciden detenerlo junto con la anuencia del Congreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo del Perú tiene la potestad de cerrar el Congreso siempre y cuando le hayan rechazado 2 veces seguidas la posibilidad de el nombramiento del gabinete. En este caso no había sucedido eso, pero sí tenemos que pensar que cuando jura Dina, la actual presidenta, que era la vicepresidenta electa de Pedro Castillo, es la 6ª presidenta que jura en 4 años. ¿Sí? ¿Qué sucede? Hay un artículo constitucional, que es la Constitución de 1992 del Perú, que permite juzgar por una cuestión de moralidad a los presidentes de la nación, ¿sí? Al Poder Ejecutivo. Lo que tiene eso es que es como un artículo excesivamente amplio en el cual entra cualquier tipo de juzgamiento, ¿sí? Entonces, en el caso de Alberto Fujimori, que aún sigue preso y está preso en el mismo lugar donde está detenido Pedro Castillo, carga sobre sus espaldas delitos de lesa humanidad, ¿sí? De represión, desaparición de personas, asesinato, etc. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente hace 4 años atrás, en 2018, renuncia bajo la amenaza de juicios por corrupción en el caso Lavallato, es en el mismo caso Lavallato, y que en Brasil fue Lavallato. Por ejemplo, estas destituciones en los últimos 4 años llevaron, entre otras cosas, al suicidio de Alan García, ¿sí? Que también fue presidente de la Nación en Perú. Entonces,
se presenta la moción de vacancia. A ver, pensemos que Pedro Castillo es un maestro rural, sindicalista docente, ¿sí? Que gana las elecciones por muy poco margen, gana en la primer rueda gana por poco más de un 20%. O sea, cuando alguien gana por un 20%, lo que tenemos que pensar es que está dinamitado la estructura del tejido político, ¿sí? De representación política, ¿sí? Porque si alguien gana con un 20% es porque hay un 80% que está distribuido entre otros partidos. Y en la segunda vuelta le gana a Keiko Fujimori, que era la que aparecía al lado de Pedro Castillo en la foto. Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, ¿sí? Y lo que sucede es que le gana por muy poco margen a Keiko Fujimori en segunda vuelta, y Keiko Fujimori no reconoce la derrota. Presenta una acción judicial por la cual Pedro Castillo tarda meses en poder asumir como presidente de la nación, ¿sí? Cuando asume debilitado, ¿sí? Primero hace un tejido con todo lo que fue Perú Libre, que es el partido que los lleva al poder, ¿sí? Porque él en un primer momento intenta hacer un partido casi exclusivamente docente, no lo logra, entonces se adhiere al partido Perú Libre, que es un poco más amplio, de extracción marxista-leninista. Digo, tenemos un muy fuerte arraigo con lo que fue Sendero Luminoso y demás de ese tipo de militancia y de ese tipo de movilizaciones en Perú. Y llega desde ese lugar con un gabinete amplio, el cual al poco tiempo empieza a renunciar, ¿sí? Y tiene un enfrentamiento desde la llegada al poder hasta la actualidad, que son menos de 2 años, con el poder real y con la derecha del Perú. Digo, a ver, Pedro Castillo venía con ideas bastante progresistas, digo, por su propio extracto, y con un apoyo del campesinado y de los sectores populares del Perú, ¿sí? Obviamente esos sectores populares no son los que sostiene. A ver, Perú, pensémoslo desde su estructura colonial, ¿sí? Siempre tuvo una estructura social conservadora, con una brecha social inmensa entre ricos y pobres, ¿sí? Entonces, obviamente el Congreso está constituido con una mayoría de estos extractos más altos de la sociedad, o de estos estratos más altos de la sociedad. Entonces, la llegada de Pedro Castillo viene a revertir, o fue un intento de revertir eso. Ante eso, lo que hacen los poderes reales, junto con los medios de comunicación hegemónicos del Perú, es detonar todo. ¿Sí? No es al único, pero sí fue como con el que más al que más se intentó tironear del lugar de poder. Y lo que le sucede a Pedro Castillo es que se queda sin base, no sin base electoral, pero sí sin base partidaria. Digamos, no tiene dónde apoyarse, dónde hacer pie políticamente. Entonces, ante eso es que recurre a este cierre del Congreso, porque era la única manera en que iba a poder gobernar, y en su discurso dice, bueno, gobernaremos de aquí en adelante hasta que llamemos a una elección que sirva para formar una nueva constitución, ¿sí? Gobernaremos por decreto ley. Decreto ley sabemos que es este estado de sitio, este estado de excepción, en el cual de hecho se decretaba el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, que es a la hora que la gente sale a trabajar, y ante eso, de hecho, la mayoría de los medios de comunicación lo que dicen es: Pedro Castillo sale de una manera muy debilitada, incluso en su aspecto físico, ¿sí? En ese discurso que estábamos viendo recién en pantalla. Claro, sale como tembloroso, sale con la voz medio quebrada, sale... Listo, 10 minutos después de eso vinieron a buscar las Fuerzas Armadas y lo detuvieron, ¿sí? Y ante esto asume su vicepresidenta. La cuestión es cuán compañera de fórmula era la vicepresidenta que asume ante una destitución de esta manera. Claro. Ante un golpe de Estado. Digo, hoy AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, está diciendo esto es un golpe de Estado, ¿sí? Y
países como Argentina, Colombia y demás están acompañando eso. Todavía no hay acciones diplomáticas sobre eso, ¿sí? Pero sí, en un primer momento, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se produce el golpe de Estado contra Evo Morales y Álvaro García Linera, AMLO es el primero que le dice, bueno, vénganse a México. En el caso de Pedro Castillo, también momentos antes de la cadena nacional en la cual pide el cierre del Congreso Pedro Castillo, o dice que va a cerrar el Congreso Pedro Castillo, se comunica Andrés Manuel López Obrador y le ofrece ir a México, ¿sí? Llegar mínimo a la embajada para poder protegerlo, y en el proceso que él va a salir a la embajada es que lo detienen, ¿sí? No le dan salvoconducto, sí, está detenido en una alcaldía, y ya te digo, junto con Alberto Fujimori, que lleva años de detención, lleva cerca de 20 años de detención, pero bueno, tiene que ver con delitos de lesa humanidad, tiene que ver con otras cuestiones mucho más álgidas que han sucedido a fines de la década del 90 en Perú, ¿sí? Así que más o menos ese es el panorama. La cuestión es que hay movilizaciones sociales en las zonas periféricas del país, digamos, en el norte y en el sur, donde hay mayor cantidad de población popular, de sectores populares y campesinos, y hasta hace un rato había 5 muertos en las represiones mandadas por la actual presidenta de la Nación. Así que está complicado el tema. Está muy complicado. Las fechas no son, porque ¿cuándo puede llamar elecciones? Lo que propone la presidenta de la Nación es elecciones en 2024. Claro. Pensemos Déjenme que gobernar una añita. Claro, pensemos que en 4 años pasaron 6 presidentes. Claro. No, a mi criterio, mirándolo desde lejos y todo lo demás, no da la nafta para llegar a 2024 sí. sin elecciones. Y más cuando se pensó que nadie iba a salir a apoyar en las calles a Pedro Castillo, y la gente está saliendo a la calle a pedir por la liberación, mínimo. Y los sectores conservadores están como a la expectativa de, bueno, a ver qué hacen estos, y en base a eso me muevo, ¿no? Que creo que es lo que hacen ante las caídas o los golpes blandos que se han producido en América Latina en los últimos 15 años. La derecha o los sectores conservadores siempre se quedan como a la expectativa de, bueno, a ver, quién lleva adelante esto, se caen solos, volvemos, ¿no? Creo que viene por ahí. Bien, así que no estamos muy concentrados en lo que pasa en el Mundial. Por ahí. Y no, es complicado. Primero porque no. No. Claro, ya que no sé si quedaron afuera o no entraron. No, creo que no entraron. Pero no, por las dudas. Claro. Una tras la otra, pobre. Sí, la verdad. Y la Navidad no sería como la Navidad ideal. Claro. Sí.